Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es un privilegio enorme en el nombre de Cristo comentar para ustedes en esta ocasión la lección número 7 de nuestro folleto de escuela sabática que se titula El problema del mal. Vamos a intentar comprender no el problema del mal, sino la complejidad que lo acompaña y aprender a confiar en Dios, aunque no tengamos todas las respuestas en esta nuestra existencia limitada en comprensión. Así que en el nombre del Señor les decimos que antes de orar tenemos dos complementos, como siempre. Nuestro complemento escrito que resume cada uno de los pensamientos principales de este comentario y su enlace de descarga quedará allí en la descripción de este video y en los comentarios del mismo. Juntamente con ello, nuestro segundo complemento es nuestro repaso en vivo realizado todos los días sábados a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, para que usted y yo podamos reunirnos, estudiar, crecer en la gracia de Cristo por medio de la contemplación de las Escrituras y así repasar las ideas principales que compartiremos en nuestra clase de escuela sabática. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos con nuestros textos bíblicos. Oramos juntos. Nuestro Padre, bendito, santo, buen Señor, Tú eres glorioso, bueno y justo por encima de todas las cosas, Padre, y a ti nosotros acudimos para pedirte sabiduría. No hay en nosotros sabiduría, Señor, pero todos los tesoros de ella están escondidos en ti. Por eso, Señor, pedimos que nos sea dado tu Espíritu Santo, Espíritu de verdad, para guiarnos a toda verdad que es en Cristo Jesús. Y así, Señor, poder nosotros contemplar a Cristo y ser conmovidos, atraídos y convertidos por su hermosura y santidad. Y así, Señor, ser transformados a su divina semejanza. En el nombre santo y bendito de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a comenzar comentando en esta oportunidad Job, capítulo número 30 y el versículo número 26. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Aquí nosotros vamos a enfocarnos en lo que significa en este discurso de Job su expectativa frustrada. Ok, ¿cuál es el problema del mal que se presenta delante de nuestros sentidos? Delante de nuestro intento limitado, por supuesto, siempre, de comprender el mundo. ¿Qué es lo que significa estas palabras de Job en el contexto del problema del mal? Bueno, Job no esperaba que le sobreviniera el mal habiendo él pensado obrar justo o justamente durante toda su vida. En otras palabras, hay una expectativa que está siendo frustrada. ¿Y cuál es esa expectativa que está siendo frustrada? Bueno, que le tocara solamente el bien. ¿Por qué? Porque durante toda su vida había hecho el bien. Se había levantado de joven delante de los ancianos, no había herido a nadie, había sido un buen padre, ofrecía sacrificios, incluso en la suposición de que sus hijos hubiesen pecado contra el Señor. No había hecho injusticia, sino más bien había atendido la necesidad del menesteroso. Había sido un hombre de reputación, había sido un hombre que había vivido en lo que pudiésemos decir los principios de la ley divina. ¿Ok?
La expectativa frustrada es que, habiendo vivido en estos principios de la ley divina, ¿qué es lo que Job espera que le suceda durante especialmente los años maduros de su vida? ¿Qué es lo que Job espera cosechar? Espera cosechar el bien, espera cosechar bendición, espera cosechar paz, tranquilidad, una vejez que sea recompensa de la vida justa vivida. Pero ¿qué es lo que le sucede? Que en sus años maduros, probablemente cerca de su vejez, en vez de cosechar el bien, en vez de reposar tranquilamente y disfrutar del bien de su alma, ¿qué es lo que ocurre? Le sobreviene el mal. Y comienza a experimentar calamidad tras calamidad que cuestiona y pone en juego esa dinámica de a los justos le irá bien, mientras que a los impíos le irá mal. Esa dinámica, ese entendimiento recíproco entre yo hago y recibo conforme a lo que hago, es precisamente lo que el libro de Job va a cuestionar. Pero nosotros vamos a volver al libro de Job durante este comentario en unos minutos adelante. Así que vamos ahora a pasar a otro texto bíblico que nuevamente cuestiona o trae a nuestra atención el problema del mal, esta vez desde el punto de vista del profeta Jeremías, inspirado por Dios. Mira lo que nos dice la palabra en Jeremías, capítulo número 12, y el versículo número 1. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Fíjate su alegato, ¿ok? Alegaré mi causa ante ti. ¿Cuál es el alegato? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Fíjate la pregunta del profeta. La pregunta del profeta va en armonía con aquellas preguntas que formulaba el profeta Habacuc en el primer capítulo de su libro. Por ejemplo, una de las preguntas más inquietantes para el profeta Habacuc, así como Jeremías, es la prosperidad del que ha obrado deslealmente en relación con los principios eternos de justicia planteados por Dios y su ley. En el caso del profeta Habacuc, por ejemplo, él decía cosas como esta: si el impío va impunemente, entonces la ley es debilitada. ¿Por qué precisamente la ley es debilitada? Bueno, porque en la perspectiva del profeta Habacuc, que también puede ser la perspectiva del profeta Jeremías, lo que puede consistir en la fuerza de la ley, lo que constituye la fortaleza de la ley, es precisamente que su quebrantamiento y transgresión reciba justa retribución. Pero si la ley y su quebrantamiento no recibe justa retribución, porque al impío, es decir, al que la ha quebrantado, es aquel al que le está yendo bien, entonces la ley se debilita y el derecho es pisoteado. ¿Ves? Y entonces esto es lo que Jeremías está preguntando en esta ocasión. ¿Por qué le va bien al impío? ¿Por qué prospera? ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente la dinámica de obrar justicia para recibir bien, obrar impiedad, cosechar maldad, es lo que está siendo cuestionado aquí. Si esto está siendo cuestionado, entonces quiere decir que lo que la palabra nos está ayudando a obtener es una comprensión del problema del mal que supera, que va más allá de ese entendimiento que parece un entendimiento simplista, un entendimiento no
justo en relación a la realidad observable entre el bien y el mal. No es entonces la respuesta adecuada, la respuesta apropiada, no es la respuesta final decir y pensar que al que obra bien le va bien, al que obra mal le va mal. No es la respuesta apropiada según estos textos bíblicos. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque esta comprensión está siendo desafiada. Por Job, está siendo desafiada por el profeta Jeremías, la desafió también el profeta Habacuc. Y no solamente eso, vamos a mirar otros textos de la Biblia, por ejemplo, Malaquías, capítulo número 2, versículo 17. Nuevamente, la comprensión entre obro bien me va bien, obro mal me va mal, esta comprensión de la realidad y del problema del bien y el mal, nuevamente va a ser desafiada por el profeta Malaquías. Mira, por ejemplo, cómo él lo expresa. En este caso, Malaquías está citando las palabras que el pueblo había puesto en sus labios. Palabras que eran bien peligrosas y desafiantes en lo que concierne a la relación del pueblo con su Dios. ¿Ok? Mira lo que dicen estas palabras de Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Fíjate, estas palabras ya son consideradas por el profeta Malaquías, inspirado por el Espíritu Santo, como una deslealtad a Dios mismo. Son palabras consideradas rebeldes. No es una queja simple, como el caso de Job o Jeremías o Habacuc, sino que estas palabras son consideradas ya rebeldía contra el Dios Santo de justicia. ¿Por qué? Porque son palabras en donde el pueblo llega a decir, bueno, aparentemente, fíjate, el pueblo ya no está diciendo solamente que la dinámica entre obro bien me va bien, obro mal me va mal, esta dinámica no es acertada con respecto a la realidad observable. No, el pueblo no está diciendo solamente eso. El pueblo está yendo más allá. El pueblo está diciendo que aparentemente, la dinámica justa que describe la realidad debe ser mejor entendida como Jehová se alegra y se goza del que obra mal. Imagínate eso, ya eso es una acusación delante del Dios Santo. Se le está diciendo a Dios que aparentemente aquello que le agrada, porque lo hace prosperar, entre comillas, es la maldad. Y se está haciendo una queja a Dios en las palabras, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué se puede hacer esta pregunta? Bueno, se hace esta pregunta precisamente porque el pueblo de Israel está observando que hay situaciones que escapan a su comprensión, hay situaciones que no se pueden entender y una de ellas es que ellos, como pueblo, que han vivido en la observancia de la ley, o por lo menos lo han tratado, están siendo pisoteados, están siendo aquejados, están siendo dañados por enemigos extranjeros que se levantan en opresión contra ellos y aparentemente a esos enemigos no les pasa nada. ¿Ok? Y esta es la situación de la cual el pueblo de Israel se está quejando. Así como en el contexto del profeta Habacuc, en el contexto de Jeremías, en el contexto de Job, que en este caso se quejaba del mal que le había sobrevenido. Entonces, bien, es un problema complejo, ¿ok?
Y lo importante es que a través de diferentes personajes bíblicos, la palabra de Dios nos permite certificar que este problema del mal no fue ignorado por los autores de la Biblia. Los autores de la Biblia lo sufrieron. Los autores de la Biblia lo experimentaron. Fíjate, si la Biblia fuese un libro que ignorase este problema, a nosotros, los creyentes en la Biblia, justamente se nos podría acusar de wishful thinking, de ser inocentes, de vivir en una burbuja intelectual construida por nosotros mismos que no se ajusta a la realidad observable. Pero no se nos puede acusar justamente a nosotros los que creemos en la Biblia de estas cosas, porque precisamente reconocemos y podemos certificar que la Biblia no ignora este problema. Los profetas lo sufrieron. ¿Okay? Es el tema central del libro de Job. Profetas como Jeremías, Isaías, Habacuc, los Salmos, lo describen, lo sufren y nos enseñan a vivir la fe a pesar del problema del mal. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar cuáles son las respuestas bíblicas que nosotros podemos tener ante este problema, que debemos reconocer desde ya que son respuestas parciales, ¿ok? Son respuestas que no proveen una solución exhaustiva al problema del mal, pero nos permiten vivir confiando en el carácter de Dios a pesar de no tener todos los detalles respondidos claramente en nuestras mentes, ¿ok? Vamos a mirar qué es lo que nos dice algunas de las respuestas bíblicas a este problema. Ok. Vamos en primer lugar con el fundamento. El fundamento es el fundamento, ¿ok? Esto es lo principal que debe pensarse, lo principal que debe tenerse en mente y lo primero que construye la reflexión sobre la forma en la que Dios trata con el problema del mal en la revelación bíblica, ¿ok? En la revelación bíblica, el fundamento siempre es Cristo. Y esto es maravilloso, porque la Biblia nos va a decir en Mateo, capítulo número 27 y el versículo número 46, lo siguiente. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Atención con esto. Jesucristo no está escenificando una obra de teatro. Jesucristo no tiene en su mente un guión que está repitiendo de memoria. Jesucristo está verdaderamente experimentando la angustia que experimentará el pecador perdido cuando la misericordia ya no interceda más por la raza culpable. Jesucristo está experimentando las angustias mismas de la muerte segunda. Jesús está experimentando lo que experimentará el pecador culpable cuando la ira del Dios Santo sea su suerte. Cuando ya no hay esperanza de resurrección ni vida, porque los casos habiendo sido decididos, el pecador perdido se dará cuenta y reconocerá a través de su propio rechazamiento de la verdad que delante de la cruz y el maravilloso don de gracia que Dios dio, se encuentra perdido para siempre. Jesús está experimentando esa angustia, la angustia de la muerte eterna. Y en esta
en esta capacidad de Cristo de experimentar la muerte eterna y sus angustias, Jesucristo no tiene en su mente el atributo divino de conocer el fin desde el principio. Jesucristo no tiene acceso en su mente al atributo divino del preconocimiento o la presciencia. ¿Por qué razón no lo tiene? Porque voluntariamente se ha despojado a sí mismo, haciéndose carne, haciéndose en forma de hombre, y estando en la forma de hombre se hizo siervo y murió la cruel cruz del Calvario, experimentando todo el suceso como hombre, no como Dios. Vino a nuestro mundo no para enseñarnos lo que un Dios menor puede hacer en relación con los estatutos de un Dios mayor. Vino a nuestro mundo para mostrarnos lo que el hombre, el ser humano, puede experimentar y vivir en relación con los estatutos de Dios. De eso se trata. Él está en la cruz como hombre. Por eso el espíritu de profecía, en el deseado de todas las gentes, utiliza las palabras: la esperanza no le presentaba la salida del sepulcro al tercer día, ni le hablaba de la aceptación de su padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación con Él resultase eterna. En otras palabras, Jesucristo se está muriendo creyendo que es posible que no vea más la luz de su Padre. Se está muriendo creyendo que es posible que su sepultura resulte eterna. ¿Cómo esto es posible? No lo sabemos. Y especular sobre esto escapa a nuestras capacidades de discernimiento y conocimiento. Es decir, ¿cómo sería posible una separación de la deidad? No lo sabemos, pero está muriendo temiendo que esto sea posible. Y no está muriendo creyendo y viendo, escucha, no está muriendo viendo con sus ojos que va a resucitar. Está muriendo confiando en que el Padre que lo prometió tiene el carácter y ha demostrado en su carácter que va a cumplir la palabra. Por tanto, está muriendo creyendo y por medio de la fe venciendo, sin tener la certeza que el preconocimiento le ofrecía. Está muriendo creyendo, está muriendo con fe. Está venciendo por la fe, pero experimenta la sensación de sentirse abandonado. Está sintiendo de verdad lo que sentirá el pecador perdido cuando entienda y comprenda que ha llegado la hora de su perdición. Es una cosa impresionante. Entonces, ¿qué significa esto? A ver, ¿qué significa esto para nuestro intento de comprender el problema del mal y el bien? ¿Qué significa esto? Significa que el Dios nuestro, significa que el Dios santo y bendito en el que creemos, no es un Dios que ha permitido el sufrimiento de sus criaturas sentado en su trono de brazos cruzados preguntándose: ¿qué tal se sentirá eso? No. Nuestro Dios no es un cínico que desconoce el dolor. Él fue también afectado por el problema del mal. Él fue afectado hasta tal punto en que experimentó
el tener que dar a sufrimiento a su Hijo amado, el amado del cielo. A ver, ¿tú crees que para mí como padre sería sencillo dar a mi hijo Manuel o a mi hija Emanuela para que experimentasen el sufrimiento, pensando que este sufrimiento traerá un bien mayor para alguien de la familia, por ejemplo, para algunos primos, para algunos amigos del colegio? ¿Tú crees que eso sería para mí suficientemente sencillo como para entregarlo sin experimentar cómo el corazón se abruma ante la maldad? Y tener que dejar que el hijo sufra solo, porque debe sufrir y experimentar el sufrimiento de la misma forma como el pecador culpable lo ha de experimentar al fin. En otras palabras, sufrir las angustias de la muerte eterna que el perdido sufrirá, que yo como padre vea eso en mi hijo. ¿Tú crees que eso es sencillo? Ok, atención. El Padre Santo de gloria conoce el sufrimiento y fue tocado por el mal, en el sentido de que sufrió la muerte junto con su Hijo. Y el Hijo conoció el sufrimiento en su propia carne, nuestra carne. En otras palabras, nuestro Dios es un Dios que nos muestra que el problema del mal es tan complejo que ha puesto y ha requerido para su resolución final que el mismo Creador, bendito por los siglos, cuyas manos nos hizo, estas mismas manos fueron traspasadas. Este Creador es bendito por los siglos, es santo, glorioso es su nombre, porque Él, conociendo y experimentando él mismo el problema del mal, nos ha dicho, por medio de este mismo acto en el cual experimenta el mal, lo siente, le duele, le afecta, por medio de este mismo evento nos ha dicho que el mal está condenado y algún día será eliminado, mientras el gozo triunfante de los hijos de Dios, gozándose con él, reconocerán la justicia del Santo Creador. Este es el fundamento. Cristo crucificado es el fundamento. Y a través de su muerte en la cruz, el mal quedó condenado a ser eliminado. Santo, santo, santo es el Señor. Será el clamor gozoso de los hijos de Dios en todo el universo cuando el mal sea finalmente destruido. No quedará ni una gota de duda acerca de la bondad del carácter de Dios. Ahora vamos a mirar esto. Atención con esto. En segundo lugar, cuando Dios se le aparece a Job, el patriarca, esto es muy importante, porque Dios sí se le aparece, porque Dios sí le responde. La manera en la cual Dios le va a responder a Job no es la típica respuesta de aquel que, habiendo preguntado, dice, ahora sé por qué me pasó esto. No. Dios no le va a responder a Job por qué vivió lo que vivió. Y escucha esto. Desde mi punto de vista personal, limitado, en el texto bíblico, Dios nunca menciona a Satanás. Es decir, no hay un punto en donde Dios diga, mira, Job, a ti te sucedió esto porque hay un enemigo que se llama Satanás que pidió tentarte y de él es la culpa. En ningún momento Dios le dijo eso a Job.
Algunas personas piensan que sí, que Dios se lo dijo implícitamente cuando menciona el Leviatán. Pero esto no es claro. Esto no es claro porque en las preguntas de Dios, el Leviatán no tiene como finalidad responder sus preguntas acerca del mal, sino que tiene como finalidad mostrarle la fuerza de Dios para someter semejante bestia que motiva la confianza de Job en Dios para finalmente encargarse de todo el problema. Es decir, es una invitación de confianza, no es una respuesta de que, ahora entiendo, era Satanás el que producía esas cosas. No, en ningún momento Job dijo eso, ni el texto bíblico lo dice, ¿ok? Entonces, vamos a ver la respuesta que Dios le da a Job cuando Job ha hecho tantas preguntas sobre el problema del mal. Ojo, tú lees los primeros capítulos de Job y te das cuenta que realmente sufrió por el problema del mal. Y una de las cosas más angustiantes de su sufrimiento no era la llaga que lo aquejaba, no era que se tenía que rascar con una teja o la muerte de sus hijos, que son suficientemente problemas horribles ya. No, pero una de las principales cosas, o la más difícil de entender, era que Job pedía en su experiencia de mal, pedía un árbitro entre él y Dios para que se le hiciese justicia en caso de que Dios fuese quien estuviese ensañado con él. En otras palabras, Job está pidiendo entender por qué está sufriendo si él no ha hecho nada malo y cree poder ganar su caso si se le diera la oportunidad de que alguien mediara entre Dios y él. Es una cosa impresionante. Pero aún de estas cosas, Job se va a arrepentir después de obtener las preguntas de Dios que constituyen la respuesta divina a sus preguntas. En otras palabras, Dios responde las preguntas de Job con preguntas que son aún más complejas para su entendimiento, para decirle: Job, no vas a entender todas las cosas. Así como en este momento de tu vida hay cosas sobre el mundo natural que no entiendes, así hay cosas sobre el mundo moral que no entiendes todavía. Vamos a leerlo. Job capítulo 38, versículos 1 en adelante. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién era ese? Job mismo. Es una referencia a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En otras palabras, Job, debido a tu incapacidad de responder estas preguntas, debes reconocer que de la misma forma en la que escapa a tu comprensión estos misterios naturales, estas preguntas físicas sobre la creación, de la misma forma hay elementos que escapan en el presente tu comprensión, escapan a tu comprensión sobre los problemas o el problema moral del bien y el mal en el universo. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que constituiría la respuesta apropiada de Job ante estas preguntas? ¿Cuál es la respuesta apropiada de un ser humano a quien Dios se le aparece para formularle esas preguntas, que es la manera divina de responder ante las preguntas sobre el mal que Job le había hecho?
¿Cuál sería la respuesta apropiada? Mira lo que dice el texto bíblico. Capítulo número 42. Fíjate esto. Capítulo número 42 y vamos a mirar la respuesta de Job ante lo que Dios le preguntó. ¿Ok? Ante la respuesta divina. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En otras palabras, Dios, tú eres el que sabe todas las cosas y yo los reconozco. Sigue diciendo el texto. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Fíjate, la primera pregunta que Dios le hizo a Job en el texto del capítulo 38. Y ahora mira la respuesta ante esta pregunta. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuál es la respuesta que la palabra de Dios nos está planteando que debería ser nuestra respuesta ante el problema complejísimo del bien y el mal? ¿Cuál es nuestra respuesta? Confiar en que hay un Dios santo que conoce estos misterios que yo, en mi incapacidad, en mi limitada existencia, no puedo responder. Sin embargo, puedo confiar en que Dios sabe más que yo. Él sabe más que yo. Por tanto, yo cuido mis palabras y espero en confianza, humilde delante de mi Padre Santo, a que Él se encargue de las cosas que yo no puedo comprender y de las cuales no puedo encargarme. Creer a pesar de no saber todas las cosas es un acto de fe. La fe nunca es ciega, siempre hay evidencias para creer, pero la fe no ha de depender de demostraciones. ¿Cuál es la diferencia entre una evidencia y una demostración? La evidencia sugiere una conclusión. La demostración provee una conclusión inevitable, que no puede ser de otra manera. De manera que Dios no nos ha dado demostraciones, porque siempre hay la posibilidad de dudar y no creer. Por eso nos ha dado evidencias de su sabiduría, de su ciencia, de su poder, para quien decida creer, lo haga. Por supuesto, siempre esa decisión es influenciada, atraída, hecha posible por el Espíritu Santo que nos es enviado por la gracia de Cristo, que envía al Espíritu para tratar de convencer a todos los hombres. Pero la decisión de creer es finalmente una decisión que implica la voluntad. La voluntad debe decidir creer y ser puesta al servicio de las evidencias y no en oposición a ellas. Ok, vamos a mirar entonces qué es lo que nos dice el Salmo 73. Como tercer punto en estas respuestas parciales al problema del mal. ¿Ok? Respuestas parciales. Salmo 73. Este sería nuestro tercer punto de respuestas parciales a el problema del mal. El primero es Cristo como fundamento, ¿ok? Que ya lo vimos en la cruz. El segundo lugar es la respuesta de Dios a Job,
que demanda una confianza en Dios, a pesar de no tener todas las cosas detalladamente claras, ¿ok? Y este es nuestro punto número 3 y terminamos con el cuarto que vamos a reflexionar en breve. Punto número 3, Asaf y la experiencia del Salmo 73. Vamos a leerlo rapidito a ver qué es lo que se nos dice. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué podemos nosotros entender esto? Bueno, número 1, el problema del mal, súper complejo, hasta el punto de que el salmista Asaf se preguntó, ¿será que entonces en vano yo he resistido las correcciones? ¿Será que en vano yo he vivido en armonía con Dios? ¿Será que en vano yo he echado suertes con el Señor? Porque mira, aquí están estos impíos a quienes la gordura se les sale por los ojos y logran los deseos de su corazón y sus antojos. Y descienden al sepulcro y descienden sin dolor. Les va bien. Ni siquiera les da un cáncer. Ni siquiera les da una crisis financiera. Se mueren y parece que se mueren en paz. Imagínate eso. Entonces, ¿qué es lo que Asaf comprende según el versículo 17? Él dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. ¿Qué nos enseña el santuario, tal como se explica y se enseña en las Sagradas Escrituras, que se constituye en nuestra tercera respuesta parcial al problema del bien y del mal? ¿Qué nos enseña el santuario? Bueno, el santuario notablemente nos enseña un punto muy importante. Dios, el Dios santo, bueno, glorioso, es fuego consumidor. Hay fuego en el altar de los holocaustos y la luz inaccesible que se manifiesta en el lugar santísimo solo puede ser accesible una vez al año y no sin incienso, para que haya una forma de cubrir al sumo sacerdote, incluso allí cuando se le ha permitido entrar una vez al año a ese lugar donde la luz de Dios se manifiesta solamente allí, una vez al año. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que la bendita y santísima presencia del Dios bueno y creador requiere, para poder ser soportada en el momento en que Él nos ponga en comunión consigo mismo, al fin de los días, requiere una mediación,
requiere que conforme a su palabra la criatura esté cubierta. ¿Cubierta por qué o quién? Cubierta por Cristo, representado en Cristo y su justicia, representado en el incienso que allí era ofrecido delante de la presencia del Dios Santo. Requiere que Cristo sea nuestro sacerdote, nuestra mediación, que Cristo sea aquel que medie entre el Dios Santo y nosotros. Requiere de Cristo para habitar en las llamas eternas. Requiere de Cristo y su obra para hacernos aptos y capaces de vivir en la presencia del Santísimo Dios. Y el que no tiene a Cristo, Jehová, nuestro Dios, es fuego consumidor. De manera que Asaf comprendió el fin que experimentarán los impíos cuando finalmente el santuario deje de ser la maqueta del ideal de Dios para la creación y el ideal de Dios para la creación, Dios morando en medio de su pueblo, se haga una realidad y su creación, cual santuario, reciba la presencia del Dios Santo que viene a vivir en comunión con nosotros. Cuando ese santuario, ese ideal divino propuesto por el santuario, Dios en medio de los hombres, se complete, entonces los impíos que no hayan vivido la mediación de Cristo, que no hayan recibido el beneficio de la mediación de Cristo, ¿qué ocurrirá con ellos? Serán consumidos por la presencia de luz inaccesible del Santo Dios en medio de los hombres. Por eso dice Apocalipsis, capítulo número 20, que en aquel día, cuando descienda de Dios la santa ciudad, descenderá fuego de Dios que consuma a los impíos, que engañados nuevamente por Satanás pensarán tomar la ciudad por asalto. Así que el santuario nos enseña que la maldad tendrá un fin y precisamente terminará cuando Dios cumpla el propósito para su creación que el santuario nos propone como una maqueta. ¿Ok? Esa propuesta, al estilo de una maqueta del santuario, es que finalmente Dios morará con los hombres y nosotros seremos su pueblo y Él estará con nosotros, su pueblo, por los siglos de los siglos y le veremos y habitaremos en su presencia. Precisamente, esa presencia destruirá la maldad y a los que hayan participado de los beneficios de la mediación de Cristo, les permitirá habitar allí en comunión eterna y gozosa con este Dios Santo que viene a morar con nosotros. Número 4, vamos a nuestra última respuesta parcial sobre el problema del mal. Génesis capítulo número 2, versículos 16 y 17. La palabra de Dios dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios? Bueno, nos está enseñando que ciertamente nuestra cuarta respuesta ante el problema del mal estriba o consiste en la libertad de elección, el libre albedrío. Atención, el libre albedrío es el primer fundamento necesario para la existencia del verdadero y genuino amor. En otras palabras, si queremos que exista amor verdadero en el universo, necesitamos que este amor exista sobre la base y fundamento de la libertad de elección. ¿Por qué? Porque si no hay forma de elegir,
si no hay forma de que la criatura decida amar o no amar, el amor no sería genuino porque sería una respuesta programada, siendo necesaria e inevitable, no pudiendo ser de otra forma. Entonces no sería verdadero amor, porque el amor debe ser ofrecido, cedido por la voluntad. El amor debe ser escogido. Si no hay forma de elegir, no hay forma de amar. Por eso un robot no puede amar, porque está programado, y estando programado se comporta en conformidad con su programación. Esto implica que para que el ser humano verdaderamente ame al Creador, se le debía dar la libertad de elección, el libre albedrío. Siempre pongo este ejemplo cuando toco este punto, y es el punto de: imagínate que mi esposa y yo vivamos solos como los únicos humanos existentes sobre la tierra en una isla virgen desierta, alejada de todo contacto posible con cualquier otra criatura. Y mi esposa, mirándome a los ojos, me dijese: yo te amo, no podría amar a nadie más. ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido, porque no tiene capacidad de elegir diferente. Allí donde no hay capacidad de elegir diferente, el amor sería programado y por tanto no sería amor, sería la respuesta automática de un programador sobre una criatura. Esto no responde totalmente el problema del mal, porque hay niños que sufren sin haber elegido. Nosotros no elegimos nacer en este mundo, ¿ok? Pero nos muestra que el presente estado de la creación es un estado consecuente con la posibilidad del verdadero amor que descansa sobre la base de la libertad. Es una consecuencia. Era una de las posibilidades. Lamentablemente es la posibilidad que ocurrió, pero Dios promete restablecer todas las cosas, no quitando el libre albedrío, sino garantizando que en su libre albedrío las criaturas, habiendo conocido el carácter de Dios en Cristo, le rindan su conciencia al Creador, que es bendito por los siglos, en voluntario y agradecido reconocimiento de que el Creador en todos sus juicios es verdadero, es fiel y es justo. De manera que yo en el cielo, en el nombre del Señor Jesucristo y por su gracia, adoraré a Cristo y me mantendré libre del pecado, no porque no pueda pecar, no porque se me haya quitado el libre albedrío, sino porque mi elección será siempre Cristo, su amor, su gloria, porque he sido convencido a través de la historia de la rebelión que el santo Dios tiene razón, que es bueno, que es maravilloso, y en su adoración, en adorarlo y en amarlo, está mi gozo por los siglos de los siglos. De eso se trata el conflicto de los siglos, y de eso se trata el problema del libre albedrío como una respuesta parcial al problema del bien y el mal. Finalmente nos despedimos con Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8, versículo número 18. Que no sería una quinta respuesta, sino una invitación a creer, a abrazar estas 4 respuestas parciales y a confiar a pesar de no tener todo respondido perfectamente
debido a nuestra limitada comprensión de esta nuestra existencia. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué nos dice este texto bíblico? Nos invita a creer, nos invita a abrazar la bendita y santa esperanza de que nada de lo que nosotros vivamos y suframos en este mundo, nada se compara a la gloria, bendita gloria que viviremos como nuestra suerte, como nuestra porción, como nuestra experiencia una vez que Dios le ponga fin al pecado y la maldad. La gloria de Dios sobre sus criaturas será tan maravillosa que Cristo comparó esta perspectiva de gloria en la que podemos hoy confiar y abrazar con la mujer embarazada que da a luz. Cuando recibe al niño en sus brazos y lo tiene aquí, lo ve a la criatura que ha llevado durante aproximadamente 9 meses en su seno. Lo ve. Cuando lo ve ahí, se olvida del dolor de dar a luz. Hasta el punto de que las madres no solamente a veces tienen un hijo, sino que tienen 2 y 3, 5 y si vamos a las abuelitas antiguas, 10, 12, 8. ¿Por qué una mujer que sufrió con dolores de parto podría volver a tener otro hijo? Porque el amor y el gozo de un hijo supera los dolores de parto y los hace valer la pena. Nota que tener un hijo no está justificando el sentir dolor, pero está borrando el dolor como la cosa más importante que se está sometiendo al gozo de tener un nuevo hijo, un nuevo integrante de la familia. Y Dios así nos invita a creer, a confiar en que a pesar de no entender, a pesar de no tener todo hoy claro, cuando veamos su gloria, diremos, bendito Creador, gracias por darme vida. Habiendo dicho eso y esperando que usted haya sido edificado a través de este comentario de los textos bíblicos sobre los cuales la lección de la escuela sabática está basada, nos despedimos invitándoles para el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.